Todo este contexto, si trasladamos a la realidad de España o a la realidad de las cuencas internas de Cataluña o del contexto de Cataluña en su conjunto, nos encontramos con que vivimos paradojas, ¿verdad? Las cuencas mediterráneas se caracterizan por vivir situaciones de escasez estructural. 7 de las 10 cuencas en Europa sometidas a mayor estrés hídrico son españolas. Sería la primera la cuenca del Segura si no fuera porque hay 2 cuencas insulares, Madeira y Gran Canaria, que tienen un índice de explotación de agua todavía superior. Pero en esa realidad concreta, con 2/3 partes del territorio español en riesgo de desertificación, con el 20% del territorio nacional efectivamente desertificado de facto ya, lo cual nos lleva a los economistas a pensar que es prácticamente un proceso irreversible, al menos a un coste razonable. En ese contexto seguimos tomando decisiones en relación a desafíos coyunturales. Nos llega la sequía, que efectivamente estamos viviendo la peor sequía en los últimos 22 años, pero nos llega la sequía y como en las últimas semanas se han producido precipitaciones más o menos notables, la Agencia Española de Meteorología acaba de decirnos que el mes de marzo oficialmente ha sido un mes húmedo, ¿sí? Pensamos que el problema se ha resuelto. No tiene nada que ver con esto. Es ahora cuando hay que tomar decisiones. Todas las decisiones que se están tomando desde un punto de vista público en relación a la sequía son reactivas. Son compensatorias. En ningún caso nos permiten aumentar nuestra resiliencia para construir seguridad hídrica a medio y largo plazo. Bueno, no quiero extenderme, vamos a tener tiempo de debatir sobre más temas, pero un poco quería poner sobre la mesa contrastes entre lo que vemos fuera, lo que nos encontramos aquí y cosas que son comunes, es decir, esa falla de gobernanza, esas decisiones que tomamos. No hemos hablado de inundaciones, pero cuando uno se encuentra con que en la ribera de un río se han producido daños bien en propiedades inmobiliarias o bien daños a la salud humana como resultado de una inundación, permanentemente volvemos a mirar al cielo y decimos llovió demasiado. No, llovió demasiado, no, ocupamos las llanuras aluviales. Las llanuras aluviales, por definición, son llanuras de inundación. Están para ser inundadas. Si nosotros establecemos nuestra vivienda habitual en una llanura aluvial, pues seremos inundados con cierta recurrencia. Y el cambio climático no nos genera muchos problemas nuevos, pero amplifica todos los preexistentes. Es decir, donde teníamos sequía, las tendremos más intensas, más frecuentes, con carácter plurianual, casi sin tiempo para recuperarnos. Y donde teníamos inundaciones, las tendremos más intensas y más frecuentes. Y yo creo que con esta amplificación de la escala del problema aparecen nuevos incentivos, pero yo creo que teníamos incentivos incluso en un escenario de no cambio climático, teníamos incentivos para resolver cosas que ahora tendremos que resolver en el peor escenario posible desde el punto de vista económico. Si tú esperas a la crisis, la gama de soluciones es menor y el coste de esas soluciones es mucho más alto. Tenim un model que està basat en les grans obres, en els grans sistemes centralitzats, els grans embassaments, els transvassaments, evidentment, l'aprofitament de les aigües subterrànies, molt més recentment tot el que és el desenvolupament del tractament de les aigües residuals, etc. Això ho hem fet a un nivell molt centralitzat, com ho han fet molts altres països del món, i aquest model comença una mica a trontollar, perquè és un model car, és un model que ha donat molt bons resultats. L'exemple obvi és el que ha dit el Gonzalo, d'obrir l'aixeta i tirar de la cadena, sapiguent que no ens passarà res ni quan obrim l'aixeta ni quan tirem de la cadena, però que arriba un moment que això val molts diners, que et genera amb la nova filosofia o amb la nova percepció de la importància dels ecosistemes hídrics, doncs això genera molts impactes. Hi ha directives europees que ens estan dient que hem de conservar l'estat ecològic de les aigües, etc. I després també que evidentment hi ha també una situació, sobretot en molts llocs del món, on la gent, per diversos motius, també ha començat a cobrar consciència. Un dels temes que volia parlar avui aquí és una cosa una mica contraintuitiva, en el sentit que diem que cada vegada ens estan dient que cada vegada gastem més aigua, gastem més recursos, etc. Com a mínim a les ciutats dels països desenvolupats, i per una sèrie de motius, ja fa bastants anys
que hi ha un descens, descens en el consum d'aigua, que té moltes causes i que és una cosa molt encomiable, ha estat una manera una mica de disciplinar els consumidors amb preus més alts, amb sistemes de tecnologies domèstiques més eficients, també amb conscienciació.